Y si en un examen te preguntan, ¿cómo se forma el plexo lumbar? ¿Sabes contestarla? Bueno, en anatomía no basta con saber el tema, hay que saber explicarlo. Así que te ayudo con esto. Bueno, si te preguntan, ¿qué es el plexo lumbar? ¿Qué van a decir? El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales comprendidos entre T12 y L4. Cada una de las raíces da dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior, que voy a dibujar el superior de rosa y el inferior de morado. El ramo superior de TOC no voy a dibujar de morado porque va a dar el nervio subcostal y no pertenece al plexo lumbar. Arrancamos desde el ramo inferior de T12, que se une con el ramo superior de L1 y va a dar origen a dos nervios, que serían el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Ambos son nervios mixtos. Luego, el ramo inferior de L1 se va a unir con el ramo superior de L2 y va a dar origen al nervio genitofemoral, que es un nervio sensitivo. Bueno, y a partir del ramo inferior de L2 y también, obviamente, los otros ramos inferiores y superiores, pero a partir del ramo inferior de L2 va a tener divisiones. División anterior, que voy a dibujar de verde, y división posterior, que voy a dibujar de naranja. En donde en el ramo superior de L3 vamos a tener dos ramos posteriores y en el ramo inferior de L3 también van a tener dos divisiones anteriores, mientras que L4 va a tener dos divisiones anteriores y una posterior. En L2, que es donde vamos a arrancar nuestra división anterior y posterior, vamos a tener dos posteriores y una anterior. ¿Ves que es al revés de este ramo superior? Que es dos anteriores y una posterior. Acá es dos posteriores y una anterior. Las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 se unen y van a dar origen al nervio obturador, mientras que sus ramos posteriores van a dar origen al nervio femoral. La unión de las divisiones posteriores de L2 y L3 va a dar origen al nervio cutáneo femoral lateral, que es un nervio sensitivo. Y cuando hay la unión de la división anterior de L3 y L4, estos van a dar origen al nervio obturador accesorio. Yo digo que cuando, porque es un nervio inconstante. Por eso digo, cuando hay la unión, porque, como es inconstante, no siempre está. El ramo inferior de L4 se une con L5, que voy a poner de gris, porque no pertenece al plexo, pero sí L4, pero esta unión va a dar origen al tronco lumbosacro. Entonces, ¿cómo van a presentar ustedes si les preguntan sobre el plexo lumbar? ¿Cómo va a ser el speech?
El plexo lumbar está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales comprendidos entre T12 y L4. Cada una de las raíces da dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. La raíz inferior de T12 se une con la raíz superior de L1 y da origen a dos nervios que son el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. El ramo inferior de L1 se une al ramo superior de L2 y da origen al nervio genitofemoral. A partir del ramo inferior de L2 se va a dividir en división anterior y posterior, en donde este ramo inferior va a tener dos posteriores y una anterior. El ramo superior de L3 va a tener dos divisiones posteriores. El ramo inferior de L3 va a tener dos divisiones anteriores. Y el ramo superior de L4 va a tener dos divisiones anteriores y una posterior, en donde la unión de las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 forman el nervio obturador, mientras que sus divisiones posteriores van a formar el nervio femoral. La unión de las divisiones posteriores de L2 y de L3 va a formar el nervio cutáneo femoral lateral. Cuando hay la unión de la división anterior de L3 y L4, va a dar origen al nervio obturador accesorio, porque es inconstante, entonces no siempre está. Y el ramo inferior de L4 se une con L5 y va a dar origen al tronco lumbosacro. Bueno, espero que hayan entendido y que les haya gustado. Un besito y chao.